Y seguimos aquí en Identidad Privada, estamos hablando de deporte, de fútbol, de violencia. Y les quería preguntar, porque hablamos de la cancha, de la violencia de la cancha. ¿Qué pasa en un clásico entre ustedes, en el vestuario? ¿Cómo se maneja el clásico? Porque debe ser difícil. Sí, por ahí con mucho estrés, con muchas presiones que se transmiten también desde el afuera. Cada uno hace todo lo que está al alcance de uno para ganar. Siempre con buenas intenciones, pero tratando de hacer todo lo que se pueda para pensando en la violencia, ¿no? Me parece que el último clásico estuvo mejor, después de que los clubes han decidido decir somos rivales, no enemigos. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Vamos mejorando, vamos camino a entender que es un juego? Sí, igual yo creo que el problema de la violencia en el fútbol no es por el fútbol, sino que viene de la sociedad y se nota en el fútbol porque es el deporte más popular del mundo y deja en evidencia, pero desde que estoy en verano, hace 2 años y medio ya, creo que hemos jugado 5 o 6 clásicos y en ninguno de los clásicos hubo ningún inconveniente. En el único que pasó algo, que fue la muerte de Manuel Balbo, el hincha de Belgrano, fue por un tema que era extra de la cancha, no era del fútbol. Entonces creo que Córdoba como provincia ha dado un buen ejemplo para lo que es el fútbol argentino. El poder jugar de amistoso, tanto partido amistoso como partido por el campeonato con ambos públicos, y después lo que pasa dentro de la cancha no es para el afuera. Dentro de la cancha los dos equipos quieren ganar, hay muchas cosas en juego, muchas presiones, mucho estrés, como dice Juan, pero más allá de que dentro de la cancha puede haber un roce, que es normal, el problema de la violencia viene de la sociedad, no viene de lo que pueda pasar adentro de la cancha o de hinchas, sino ya es más específico, ¿no? En los clásicos, bueno, sí, en los enfrentamientos, por ahí cuando hay dos hinchadas, es como que la violencia responde a un cierto patrón de comportamiento. Un patrón que después no se da en el día a día, cuando vos te cruzás con alguien en la calle. Pero parece que en la cancha ese patrón de comportamiento tiene validez. Y me refiero a que, por ejemplo, vos sos hincha de Talleres y tenés un primo de Belgrano, un hermano, un familiar, lo que sea, un amigo, y vos en la calle no le vas a ir a pegar, no le vas a tirar una piedra, no le vas a hacer nada. Pero en la cancha parece que si no lo haces, estás siendo un cagón, o no estás respondiendo como la mayoría supone o el sentido común impone que vos tenés que responder, ¿no? Parece que te hacen un cántico diciéndote cagón, corriste, no sé qué, y bueno, vos tenés que responder con arrojarle algo o agarrarte a piña. Entonces es como que, porque si no lo haces, sos tildado de tal cosa. Entonces me parece que es como conductivo, o sea, responde totalmente, qué difícil, a una conducta, ¿no? Qué difícil poder cambiar todo esto. Y también pienso en el género, y que el deporte no es un deporte, o sea, cualquiera puede hacer fútbol, pero sin embargo estamos cansados de escuchar, no hables de fútbol porque sos mujer, por ejemplo. O la cuestión de la homosexualidad, no sé si ustedes tienen algún caso o han conocido algún caso de no poder expresar a lo mejor una elección sexual por ser tildado de o por quedarte sin trabajo, que también sucede obviamente en el fútbol. ¿Cómo ven esto? ¿Estamos camino a poder abrir la mirada, a poder aceptarnos realmente las elecciones sexuales, poder permitir, como les digo, que una mujer pueda opinar sobre deporte? ¿O no? ¿O seguimos estancados? No, yo creo que con el auge del feminismo ha mejorado un montón y se ha ampliado bastante. Con fallas, porque en algunos momentos se ha recaído en, bueno, le damos espacio a la mujer, pero le damos espacio de una forma machista, como fue en un primer momento, que las periodistas deportivas tenían cierto estereotipo o ocupaban ciertos cargos. Entender que hay un montón de hombres que opinan muy mal también y hablan muy mal, totalmente, periodistas o bueno, en cualquier ámbito dentro del fútbol. Entonces eso también le da espacio y margen a que puedan aparecer periodistas que tienen un montón de voluntad y un montón de ganas. ¿Y de la homosexualidad qué piensan? Si un compañero o una persona realmente tiene esta elección sexual, ¿puede blanquearlo en un plantel? Para mí no. Para mí es imposible, es muy difícil. Porque, bueno, es como que en el fútbol está demasiado exacerbada la homofobia. Machismo, me parece que sería inaceptable. ¿Vos, Fede, cómo lo ves a esto?
Sí, creo que también, por cómo está, sería muy difícil y quizás difícil de que se acepte. Es la verdad que un tema complicado y que bueno, creo que todavía nos falta bastante tiempo de aprendizaje para poder que el fútbol pueda tolerar, ¿no? Y incluir y que no sea algo raro, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que tienen ya una trayectoria en el fútbol, digo, desde las inferiores hasta ahora, ¿se recibe en algún momento esto, una contención? Decir, podemos hablar de igualdad de género, podemos hablar de homofobia, de machismo, o eso no existe. Yo lo trato de hablar todo el tiempo, cotidianamente, en las concentraciones por ahí que tenemos más tiempo, en las comidas, o en cualquier mínima charla o ante cualquier comentario que escucho. No para ponerme desde un pedestal a criticar o no, pero sí para que aunque sea nos lo replanteemos, ¿no? Claro. Porque así como es en la cancha este patrón de comportamiento, nosotros en el vestuario o en el día a día vemos que pasa, puto, tal cosa, como si fuera un insulto. O sea, es un insulto en ese contexto y claro, no debería serlo. Totalmente. Les quiero preguntar sobre la inclusión. Fede, estás muy ligado a los chicos de Empate, Fútbol Club. Digo, el deporte, la importancia que tiene en la inclusión, y les pregunto si ustedes creen que realmente las personas que tienen alguna discapacidad o que están en una situación de vulnerabilidad tienen oportunidades reales de educarse, de trabajar, de divertirse hoy. Yo creo que es difícil encontrar que tengan esa oportunidad realmente. La verdad que los chicos de Empate han empezado con un proyecto ya hace año y medio, creo, muy importante y que ha crecido mucho y que también te muestra eso, ¿no? Que los chicos no tenían un lugar donde poder jugar al fútbol o ahora también realizar otras actividades. Para mí ahí, más allá del esfuerzo individual que se puedan hacer o de lo que nosotros podamos acompañar, creo que el contexto político general significa mucho. Porque, a ver, estamos hablando de posibilidades en este caso para chicos por ahí con discapacidad, y si vos recortás miles de pensiones por discapacidad, va a ser difícil. Lo mismo que hablamos por ahí de los barrios donde yo me muevo, o por ejemplo en Villa Boedo, que es donde más he estado, uno ve que muchas veces las personas que viven allí son sujetos de estigmatizaciones o estereotipos o gran parte de la clase media canaliza su bronca con ellos y bueno, se los trata de vagos, se los trata de atorrantes, se los trata de un montón de cosas que no responden por ahí a una elección y a una posibilidad, sino a una situación de vulnerabilidad que tienen estructuralmente, que es que no tienen bondi para ir al centro de la ciudad, que no tienen cloaca, que cuando llueve se le inunda la casa, que no saben si van a comer toda la familia, que no pueden comprar fruta porque está cara, entonces tienen que comen solamente pan. Entonces, bueno, alguien que vive con esas situaciones, que vive en esa situación, después es lógico que no va a poder crecer de la mejor manera. Un pibe que a los 15 años, yo a los 15 años tenía un cumpleaños, iba a inglés y después iba a fútbol y bueno, tenía que estudiar y iba a estudiar, iba del secundario y demás. Y por ahí esos pibes a los 15 años tienen que ir a limpiar vidrio, tienen que hacer changa y después se los tilda, bueno, pero nunca terminan el colegio. Y no terminan el colegio porque tienen un montón de obligaciones. Porque están trabajando. Claro, porque están trabajando y si no, no comen. Entonces, creo que es imposible, digamos, no tener en cuenta toda esa cuestión estructural. Totalmente. Bueno, quiero que nos dejen un mensaje para aquel chico del interior que fue elegido en este momento para ir a jugar, a lo mejor a la capital, a Buenos Aires, se va a ir a un club. Ustedes que ya tienen una larga trayectoria, ¿qué le dirían? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Bueno, creo que le diría que haga todo lo que pueda para cumplir su sueño, que no se desligue de los afectos, que pueda seguir manteniéndolo y que sin irse del camino en búsqueda de ser un futbolista profesional, que entienda que el fútbol es solo una parte y que más allá de eso va a tener una vida después
el fútbol de primera división es como un colador muy grande y gran parte de los pibes, lamentablemente, gran parte de los pibes que vivimos en una pensión o que hacemos las inferiores, después no terminan llegando. Entonces hay que saber vivir con eso, ¿no? No sé si será el 5%, será el 3% o será el 10%, pero lo cierto es que las posibilidades son pocas. Y muchas veces no depende de lo que uno hace. Que tratar de hacer todas las cosas que tenga a tu alcance para tratar de llegar a ser jugador profesional, que eso es lo que te va a dejar tranquilo el día de mañana si llegas a hacer o si no llegas a hacer. El dejar todo, el intentarlo, el haber probado, el haber hecho el esfuerzo de irte de tu casa. En mi caso también, yo me fui de mi casa de chiquito y me fui a vivir en una pensión. Entonces eso, primero el quedarte tranquilo que el día de mañana si llegás o no llegás, que fue que dejaste todo. Y después también entender una frase que me dijo un amigo, que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Entonces también hay que prepararse, terminar la escuela, porque a veces cuando uno es chico por ahí no juega al fútbol en Buenos Aires o juega al fútbol en un club de AFA y deja la escuela de lado y deja otras cosas y no, saber que además hay una vida paralela y que uno tiene que seguir metiendo y tiene que seguir preparándose para el día de mañana si no se da la posibilidad de ser jugador, de haber tenido esa experiencia, de haber sacado muchas cosas positivas y realizarse como persona en otro ámbito. Bueno, les agradezco mucho a los dos por haber estado acá. Tengo un mate. ¿Toma el mate? Sí. Bueno, mate, Fede también, para que lleven Muchas al club, gracias. compartan. Y agradecidos todos por estar aquí, por haber venido de Identidad Privada. Gracias. Pausa, ya venimos.